Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Un primer viernes del mes de junio, ya estamos en mitad de año. Ya hay familias que están pensando en cuántas cuotas van a pagar las vacaciones. Hay gente que está terminando de pagar el pan dulce que comió el 31 de diciembre del año pasado y está apuntando la tarjeta para sacar. ¿Vieron esto de pan dulce en 12 cuotas en los supermercados? Pero bueno, está. La cuestión es que estamos en el mes de junio, mitad de año. Un año muy particular, ¿no? Teóricamente, ya no hay más pandemia, según el gobierno, pero bueno. No hay más pandemia, tiene una ventaja. Porque ahora podemos salir a la calle y movilizarnos. No estuvieron dormidos y parados durante 2 años con ese discurso. Me parece que es ahí donde está el clic y el cambio ahora, ¿no? Bueno, recordarles que estamos transmitiendo por el Facebook de la Cooperativa Ría Los que Luchan, que es COP-ALQL. Recordarles también que tenemos una página en YouTube que se llama El Obrador, que es ahí donde pueden encontrar todos los programas de este año y del año pasado. Está bueno cada tanto hacer el ejercicio ese de escuchar programas anteriores para recordar temas que hablamos, ¿no? De profundizar. Uno muchas veces toca un tema muy por arriba y se da cuenta que lo tiene que desarrollar más. Ese ejercicio está muy interesante. Hoy tenemos de fondo la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases. En una semana muy particular donde, bueno, vamos a estar hablando de eso, ¿no? De la situación de los trabajadores metalúrgicos y del cierre de fábrica y eso, pero el día de hoy, como somos una audición de una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, queríamos comenzar con una noticia que después queremos aportar algún que otro comentario. Bueno, nos despertamos hoy con la noticia de que hubo un incendio ahí en la zona de Maroñas y un hombre que vivía con su pareja y su hijo de 13 años quedaron en la calle. Por suerte ellos no estaban dentro de la vivienda, pero la verdad es que el fuego les consumió totalmente todo lo que tenían en pocos minutos. Y esta gente quedó sin nada absolutamente en la calle, pidiendo colaboración de la gente para poder volver a reconstruir lo que tenían, o al menos algo como para poder refugiarse del frío y poder tener o crear de vuelta una vivienda como puedan, básicamente, ¿no? Esto es como el cuento la historia de nunca acabar. Llega el invierno y empiezan a ver justamente estas noticias en los medios de comunicación en el barrio, que por lo general es en el oeste de Montevideo o es en, digamos, la zona... O en el este, porque esto es Manga, ¿no? Del otro lado. Bueno, Manga, una, digamos... Periferia seguro. Periferia, pobreza, desocupación, represión. Estamos hablando de zonas que son, digamos, afectadas desde el punto de vista económico y social. Y estas noticias empiezan a estar en los medios de comunicación, ¿no? Y esto se repite año a año y tiene que ver justamente, y lo volvemos a decir ahora, con la vivienda, con la situación en la que vivimos los trabajadoras y los trabajadores en este país, ¿no? Vamos a empezar a ver ahora la semana que viene, se incendió el ranchito del asentamiento tal y el problema era que tenían la electricidad mal hecha y que hubo un recalentamiento de la estufa porque eran varios los que estaban colgados
Y bueno, esa es la realidad de un montón de trabajadores y trabajadoras que terminan, como decía recién la compañera acá, solicitando la colaboración de la población en general para poder armar algo muy parecido a lo que tenía. ¿No? O sea, la Porque situación... tienen la capacidad de reconstruir, esa es la verdad, Costanero y Chapa, y reconstruye, reconstruye, reconstruye. Esto me suena, viste, como eso de que pasa el huracán y la casa es de madera, entonces se desarma con el huracán, volvemos a construir y todo se compra de vuelta, son cosas que se pueden volver a reconstruir. En países del primer mundo, donde esto está pensado para que se viva de esa manera, es una manera de vida. Acá es otra realidad. Estamos hablando de gente que no tiene para comer todos los días, que sale a hacer changas para buscar cómo alimentarse, cómo pagar sus gastos, cómo sobrevivir en un invierno fríísimo. Y en este momento, claro, ¿qué sucede? Uno prende un calentador, prende ando, hace corto, levanta la llave, salta no sé qué, se incendia. Costanero y Chapa, ¿qué más? Se incendia. Entonces, esta realidad es la de todas las casas precarias, esta es la realidad de la falta de calificación, es la falta de energía vital y de que la calefacción necesaria en cada hogar, del hogar terminado, es todo lo contrario de lo que nosotros pretendemos crear, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, ¿qué es lo que se pide? Bueno, la colaboración, porque todo sale de la colaboración de los vecinos. Está bien que la gente colabore, que ayude, porque cada vez que un vecino está mal, está bueno que todos tengamos ese espíritu solidario de sostener. Pero también tenemos que empezar a pelearla un poquito, a salir a la calle, a protestar, a pedir que las cosas dejen de ser como son, ¿no? Que tengamos el derecho a tener la vivienda digna, que tengamos porque es un derecho, está consagrado en la Constitución. Entonces, bueno, empezar a enojarnos un poco más, no solamente decir, ay, pobre, no. Hay que enojarse un poquito, hay que salir y pelear por las cosas que son derechos, que las personas, a todas las personas les corresponde, no a algunos y otros no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leti, más allá de que todos sabemos que todo el que pueda le va a dar una mano y él va a volver a construir lo que tenía o más o menos lo que tenía. El derecho a tener una vivienda digna la tenemos todos y todas. Y creo que también va por ahí, el pensar no solamente, ay, pobre, le voy a comprar unas chapas o voy a donar las chapas que tengo o voy a ayudar en algo, sino también enojarnos en el sentido de por qué no tiene su vivienda digna. De por qué, está bien, le pasó, le voy a ayudar, pero por qué sí puedo luchar porque esa persona tenga una vivienda digna. Y que no el año que viene, cuando vuelva el invierno, vuelva a reconstruir de vuelta porque le va a volver a pasar. O sea, la idea es generar derechos, conseguir, conquistar derechos. Y la manera es, como dice Leti, enojate y andá y peleá por ese derecho que te corresponde aparte, que no estás pidiendo algo que no... Y no alcanza con enojarse. Porque en verdad lo que hay que hacer es organizarse, que es más complejo que enojarse, ¿no? Porque enojarse, yo qué sé, los vecinos de Peñarol hace 2 semanas atrás se enojaron con razón por una serie de, digamos, de ajuste de cuenta que están habiendo en el barrio y salieron y protestaron. Pero terminó ahí. Terminó ahí. ¿No? O sea, terminó ahí. Entonces, nosotros como trabajadores y como trabajadoras tenemos que apostar a organizarnos. En este caso hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a una organización como la FUCMAN, con 52 años, que entienden que la movilización, que la lucha organizada, que la organización en los barrios, que la organización en las cooperativas, es la salida para conquistar algo que teóricamente está plasmado en la Constitución, que es el acceso a la vivienda digna, ¿no? Recién hablábamos de que está bueno escuchar los programas que nosotros mismos hacemos, y lo quiero vincular con esto. Nosotros hace 3 programas atrás hablamos de la pobreza en el Uruguay, ¿no? La pobreza infantil, la pobreza barrio por barrio, departamento por departamento. Después hablamos del Uruguay exportador, ¿no? Uruguay produce un montón de materia prima que va hacia los países capitalistas del primer mundo, como China, como Estados Unidos. Está terminando lo que es la cosecha de la soja, por ejemplo, con precios históricos, la cosecha del arroz con precios históricos. Entonces, esto también forma parte del Uruguay, ¿no? Tenemos un Uruguay donde los trabajadores pierden su casa en menos de 15 segundos, producto de un incendio, producto de la situación de pobreza en la que viví. Tenemos
un Uruguay, ¿no? El Uruguay de los Maya Oro, el Uruguay del 1%, que concentra la riqueza, ¿no? Que tiene millones y millones de dólares en cuenta en el exterior. Ese Uruguay también existe. Por eso nosotros hoy decidimos poner de fondo de imagen esa frase, ¿no? La historia de la humanidad y la historia de la lucha de clase, ¿no? Hay una clase explotada, por un lado, que son los trabajadores y las trabajadoras, y hay una clase explotadora, que son los empresarios, que son los Maya Oro, ¿no? Que son los que todo el día están yendo contra los trabajadores organizados, ¿no? Utilizando beneficios que le da el Estado, por ejemplo, como la exoneración de impuestos, para hacer millones de dólares, ¿no? Producen millones de dólares que van a cuenta en el exterior, y de un día para el otro, ¿no? Esos Maya Oro que le hacen todo acá, con un montón de exoneraciones fiscales, se vuelan, como en el caso de los trabajadores de la metalúrgica de acá de la zona de Peñarol, los trabajadores de Sintera Perán, 150 familias de la noche a la mañana quedaron sin su puesto de trabajo, ¿no? El Estado uruguayo durante más de 10 años benefició a esta empresa capitalista exonerándole un montón de impuestos, y los tipos entendieron que Uruguay no era redituable desde el punto de vista económico, y como todo capital golondrina, dice, cerramos toda la producción en Uruguay y nos vamos a otro país donde encontremos mayores garantías, mayores beneficios dadas por quién, por el Estado. Entonces tenemos esos dos Uruguay, ¿no? Y vamos de vuelta. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Explotado por un lado y explotadores por el otro. Y la semana pasada, Leticia recién decía de que a veces está bueno enojarse. Justamente nosotros en el último programa hablábamos de eso, ¿no? O sea, teóricamente se levantó la pandemia, porque teóricamente desde el punto de vista sanitario estamos mejor, pero nosotros sabemos que estamos peor que antes de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros y compañeras que están desocupados, compañeros y compañeros que están de seguro de paro, porque hubo compañeros y compañeras que perdieron la vida en el marco de lo que fue la pandemia del COVID, ¿tá? Porque hubo compañeros y compañeras que desde el punto de vista psicológico, al ver cambiada su realidad económica, su realidad social, su realidad en cuanto a los vínculos sociales, también se vieron afectados desde el punto de vista de lo que es la salud mental. Entonces, eso también está arriba de la mesa. Y eso refleja lo que acabo de decir recién. La política, de un lado están los explotadores y del otro lado están los explotados. Queríamos arrancar nosotros con esta noticia porque esto va a estar constantemente a partir de las 7 de la tarde, de acá hasta principios de septiembre, en los medios de comunicación, ¿no? Siempre va a estar que un rancho se prendió fuego, que hubieron niños que murieron producto de una instalación que estaba en mal estado, ¿no? Ahora, las otras noticias. La noticia de las 5 o 6 familias más ricas del Uruguay que siguen acumulando riqueza. Esa no la pasan los medios de comunicación. Por eso para nosotros tiene que ser fundamental, y yo soy uno de los compañeros que insiste en esto, en la necesidad, este espacio que tenemos, el Obrador, con sus errores, con sus cuestiones a corregir, de que debe seguir estando semana a semana. Porque es un pequeño aporte que intentamos hacer con mucha humildad, pero desde otro punto de vista, del punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, como hacer una oposición, ¿no? Porque vos estabas hablando de las cosas que venimos hablando. Una de ellas es, por ejemplo, la ciudad privada. 60, sí, el metro 60. También se plantea una para la ciudad vieja. Entonces decimos, bueno, hay propuestas que se venden carísimas para, ¿no? Se arman proyectos y propuestas para el que tiene dinero. Para el que no hay ninguna oferta. No hay, el Ministerio de Vivienda no tiene terreno, no tiene presupuesto, no tiene nada. Entonces es como, para algunos hay lo que quieran, para el que no tiene dinero no hay nada. Entonces me parece que esta ha sido como la realidad en los últimos años, y es la realidad histórica, ¿no? Vamos a entenderlo, no es que es algo nuevo, siempre ha sido así. La historia de la humanidad. Es la historia, exactamente. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y pelearla. ¿Pelearla para qué? Pelearla para... No significa que le vas a torcer el brazo, pero por lo menos ganar unos puntos. Vos decías recién de una noticia que nosotros estuvimos hablando el programa pasado, que es de una nueva privatización de la costa, ¿no? De este barrio privado que se quiere construir en Punta Gorda, que nace en territorio firme, ¿no? Pero que su desarrollo es en el mar, ¿no? Nosotros estuvimos hablando del artículo que sacó Raúl Sibeki en el Portal Sur, que lo recomendamos para que los compañeros y las compañeras lo lean. Estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de quién financia Capitales Argentino, quién desarrolla la idea, ¿no? Un empresario que vive en Miami, ¿no? ¿Y para quién está hecho?
La cantidad, el tipo de población que va a acceder a esa isla de placer. Pero aparte es sumamente contradictorio, ¿no? Que el ministerio te diga no hay tierras para las cooperativas y te hagan una isla para armar un barrio nuevo para determinada gente, o sea, no tiene sentido, o sea, que me digas no tengo tierra y vayas y le formes una isla donde ellos quieren tener en su casa, o sea, totalmente antagónico, o sea, ¿no? Increíble, pero es real que como dice Leti es la historia de los trabajadores y la historia de la humanidad. O sea, la historia es que hay que pelearla, que nada, no hay nada que hayan obtenido los trabajadores, ni en la vivienda, ni en la educación, ni en... Todo es producto de luchas, eso es algo que tenemos que tener en claro, todo es producto de luchas. Y como decías vos, no es que cuando yo digo enojarnos, no me refiero a enojarnos y hoy salgo quemado y quemo 3 llantas en la calle y me saqué el enojo, no. Me refiero a organizarnos, a buscar estrategias, porque muchas veces no es el hacer ruido. Algunas veces es el formar una olla para comer todos los días y discutir con los vecinos cómo vamos a salir o qué es lo que vamos a hacer. Proyectar cooperativas de vivienda, porque es otra manera importante de pelearla. Queremos oponer los ranchos de costanero a una cooperativa de vivienda, a una construcción de ladrillo bien hecha, terminada, con arquitectos que de alguna manera avalan la forma en que estamos construyendo sobre la tierra, que construimos una vivienda que es para que dure, no una casa de costanero que hay que reconstruirla todos los años. Entonces a mí me parece que esas opciones tienen que estar. No es para destruir la madera es un material valioso, pero no vamos a comparar un rancho de costanero por donde entra el viento, el agua y el frío todos los días, donde con este tipo de vivienda que nosotros estamos defendiendo. Entonces digo, hay que organizarse, sí, hay que pelear y hay que hacer muchas cosas en el camino, porque no es que sea fácil, pero para mí hay que meter fuerza. No, yo voy a hacer nuevamente hincapié en la imagen, en la frase que tenemos de fondo. Porque en verdad lo que nosotros tenemos que decir es, nosotros tenemos un modelo que está respaldado por 52 años, que es un modelo que está expandido por todo el país, por América Latina, que llegó a Asia, que llegó a África. Y este es nuestro modelo. Y hay otro modelo, que es el modelo del sistema capitalista, ¿no? Que es el modelo de que todos los lunes escuchamos a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, anunciar que un nuevo plan de vivienda, y a la semana siguiente otro nuevo plan de vivienda, y a la semana siguiente la conformación de un fideicomiso donde el que financia las 2/3 partes es el Estado. O sea, la política de vivienda llevada adelante por este ministerio es de anuncios nada más. Claro. Nosotros siempre intentamos que las placas con las cuales promocionamos el video, el mate ya lo terminó, tengan un poco de ironía, ¿no? Entonces, esa placa decía entre las 50.000 viviendas y el asentamiento cero. El asentamiento cero fue parte de la campaña, ¿no?, del Partido Nacional durante años. Ahora tienen apenas 240 millones de dólares para invertir en algunas pequeñas intervenciones que van a hacer en el país, donde tenemos más de 600 asentamientos. El 10% dijo que era de la plata que tienen que tener, o sea... Cuando en la campaña electoral el anuncio era la construcción de 50.000 viviendas. Cuando hablamos en el programa pasado, que cuando termine este quinquenio, o sea, el último año, la inversión en vivienda va a ser menor que la del año anterior y que la del año anterior y que la del año anterior. Entonces, hay dos modelos, ¿no? Tenemos la sociedad capitalista, extractiva, represiva, golondrina, que exprime, y después está el otro modelo. El modelo de los trabajadores y las trabajadoras organizados con sus contradicciones, con sus problemas, pero organizados y peleando en la calle, ¿no? Y claro, acá tenemos algunos problemas que los trabajadores tenemos que hablar. Hablábamos recién de esta persona a la que se le prendió la casa a fuego. Hablábamos recién de las 150 familias, que quedaron sin un mango acá en la zona de Peñarol, los trabajadores de la empresa Sinter. Hablamos de que los medios de comunicación nos dicen de que entró una bala a una escuela la semana pasada, ¿no? Hablamos de la inseguridad, hablamos de la carestía, hablamos de la falta de trabajo, hablamos de la desocupación. Estamos hablando de lucha de clase. Sí. ¿Cuál fue la respuesta del movimiento sindical organizado a esto? A las 150 familias que quedan sin laburo. ¿Cuál fue la respuesta? Un paro parcial para el mes de julio.
Yo no sé si es respuesta a esto. Respuesta a esto tendría que ser ahora. Pero justamente lo que estoy queriendo decir es eso. Porque es peor que eso. El paro parcial lo hacen en virtud de rendición de cuentas. O sea, Sí. ¿cuántos sindicatos están jugando la vida en esta rendición de cuentas? El mínimo aumento salarial puede surgir ahí. Pues no lo va a haber. No lo va a haber ni planteado por la empresa, ni planteado por... Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? No va a haber inversión en educación, no va a haber inversión en vivienda. Esto es el presupuesto 0 con 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un paro parcial anunciado de hoy para hacerlo el 7 de julio, dentro de un mes. A mí me parece casi de chiste. Sí, claro que siempre hubo una respuesta por parte de los sindicatos clasistas, ¿no? Que siempre están obviamente rodeando a estos conflictos que surgen, ¿no? Cuando se enfrentan la patronal con el sindicato y tienen estos resultados. Obviamente que sabemos cuáles son los sindicatos que siempre están dando una mano solidaria, pero venimos un 1 de mayo, donde hubo una postura del PIT-CNT, ¿no? ¿Y dónde está el paro general de 24 por el reintegro inmediato de estas 150 familias a la fuente laboral? No está. No está arriba de la mesa. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que discutirlas. Y capaz que está bueno aclarar, ¿no? Porque nosotros sabemos que nos escuchan los que están a favor y también los que están en contra, ¿no? Recuerdo que una vez un compañero nos dijo, ¿cómo fue que nos dijo? Estábamos en un plenario en Fugban y nos dijo, pero ustedes están dividiendo con esa postura, ¿no? No es dividir, es apostar a la discusión, al intercambio de ideas, a superar las contradicciones para generar nuevo espacio de discusión y contraer nuevas contradicciones. O sea, decir que hoy por hoy el secretariado ejecutivo del PIT-CNT no estuvo a la altura necesaria a la hora de resolver un paro general en forma inmediata para esta semana, eso no es un paro en la rueda. Eso forma parte de un diagnóstico. Sobre todo teniendo en cuenta la situación económica y social en la que están los trabajadores y las trabajadoras. Mientras de fondo escuchamos el aullido de la perra. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que discutir los trabajadores. Tampoco han logrado llegar a una solución con la gente de Río Gas, que hemos escuchado a algunos compañeros que estaban allí y decían que tampoco desde el sindicato como que no habían podido hacer mucho y que el dueño de Río Gas básicamente le chupa un huevo todo y sanciona a los que quiere cuando quiere. Y no han hecho mucho tampoco. Que esto está vinculado a lo que decíamos recién. O sea, esta situación de conflicto de los trabajadores de Supergas se renueva año a año. Sí, es verdad. Y llega el invierno. En temporada, ¿no? Sí. Siempre esta tensión entre la patronal y los trabajadores organizados está arriba de la mesa, o sea, forma parte de la lucha de clase, ¿no? El problema es cómo los trabajadores en general reaccionan ante este tipo de situaciones de conflicto. Lamentablemente hoy por hoy no hay una respuesta organizada por parte de la mayoría de los trabajadores que están nucleados en la convención, en el PIT-CNT, ¿no? O sea, esto es una realidad. O sea, hubo una gran convocatoria de trabajadores y de trabajadoras que fueron el 1 de mayo, puntualmente, pero después no lo hemos sostenido en forma cotidiana, semana a semana, en la calle. Podemos poner como ejemplo la lucha aislada que llevaron las compañeras pertenecientes a la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, ¿no? Quienes tenemos familiares, o quienes tenemos amigos, quienes tenemos algún vecino que es socio, que fue socio, que trabajó ahí, sabemos en qué condiciones las compañeras dieron la pelea, ¿no? Con un abandono totalmente por parte de su sindicato base, que es la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no? Que se reunía con el Ministerio de Trabajo, que negociaba a espaldas de los trabajadores organizados y las trabajadoras organizadas, y que esto terminó en que finiquitaron la empresa, finiquitaron el sindicato, y hasta el día de hoy, y esto nos enterábamos ayer, muchas trabajadoras y trabajadores de Casa Galicia no han logrado ni siquiera cobrar la liquidación de los meses que le deben. O sea, esto está arriba de la mesa. ¿Cuál es la respuesta del movimiento sindical organizado en el país en relación a esta temática? Están haciendo la plancha. Están en nada, no hay respuesta. Y
Y por otro lado, si escuchás, apenas se habla de un paro parcial y sale el ministro de Trabajo a hablar de la mala idea de hacer paros, ¿no? Como que los paros perjudican a las empresas, a los niños, por ejemplo, en el caso de las escuelas, etc. Y uno dice, pero parece una broma esto. ¿Cuántas veces los trabajadores han estado insistiendo con las cosas que hay que hacer, con cómo mejorar? Porque a los trabajadores lo que les interesa es que la empresa funcione bien para poder estar trabajando lo mejor posible. O sea que siempre, primero, los sindicatos han intentado negociar con la patronal para lograr que las cosas funcionen mejor. Y después te dan vuelta, ustedes hacen paro enseguida. Los paros no son enseguida. Nunca son enseguida los paros. Los paros son luego de que se intentó negociar, se cerró la negociación, entonces ahí se pone en práctica un paro para llamar la atención al punto e intentar de lograr algo. La verdad que es una vergüenza. Que esta situación que vos estás describiendo se contrapone a lo que pasó con los trabajadores de Sinter, que la respuesta de paro general de 24 horas tendría que haber sido inmediata. ¿Por qué? Porque la empresa no negoció absolutamente nada. La empresa dijo, no me sirve el Uruguay, no me dan el crédito que necesito, no me dan las exoneraciones que necesito, los trabajadores organizados me están hinchando las pelotas y como no tengo garantía, me vuelo. Ahora, entre semana hubo una conferencia de prensa en el PIC-CNT donde los trabajadores dijeron algo que para mí es nuevo. A ver, desde el punto de vista político no es nuevo, sino que es nuevo en la boca de un trabajador y más que lo haga público. Se reclamó que el Estado debía dar mayores exoneraciones a estas empresas golondrinas para que no se retiren del país. Esto es nuevo a mí. ¿Qué está queriendo decir ese trabajador que dijo eso? Que quiere que la empresa siga produciendo en el país, dejando muy poca riqueza en el país. O sea, si tenemos un Estado que exonera desde el punto de vista impositivo una empresa, en verdad el Estado deja de recaudar, ¿no?, una troja de guita, estamos hablando de millones de dólares, que el Estado renuncia a cobrar a la empresa para que la empresa se instale. Instalándose y todo, la empresa dice, no es más negocio, me voy. Y por otro lado, trabajadores organizados le reclaman al Estado de que le den más beneficio a la empresa, de que haya más exoneraciones hacia las empresas que vienen a trabajar en el Uruguay. Entonces, ahí tenemos un problema desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores organizados. Porque ¿quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Quién banca el Estado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político? Los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, vamos a lo que hablábamos recién, los modelos, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir a un Estado capitalista como trabajador organizado que apueste a seguir profundizando la flexibilización laboral, o sea, la pérdida de garantía de los trabajadores y las trabajadoras, que siga exonerando a un capitalista para que este no se vaya. O sea, somos otra que el patio trasero de América Latina, otra que, ¿no?, muchas veces se habla de que los capitales de UPM llegan a Uruguay justamente, llegan a esta parte del sur de América, porque prácticamente no hay exigencias, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, y que vienen a Uruguay porque están todas las condiciones dadas para que ellos puedan hacer lo que quieran. Y los trabajadores no podemos justamente solicitarle al Estado de que le dé más beneficios justamente a esta empresa, porque estamos desarrollando el propio sistema capitalista nosotros mismos desde el punto de vista de la organización obrera. Entonces, estas son parte de las contradicciones que tenemos arriba de la mesa y parte de las contradicciones que tenemos que seguir discutiendo con los trabajadores y con las trabajadoras. No sé, a mí realmente me llamó mucho la atención que desde el PIT se le reclame al Estado, ¿no?, de que le dé más beneficio a las empresas capitalistas. Esto ya se ha vuelto una costumbre, vamos a entendernos. Ya hace más de 20 años, en la salida de ciertos conflictos, se empezó a ver que la manera de que la empresa no se retirara o que le fuera redituable era hacer como una especie de consignación o beneficios de parte del Estado hacia la empresa, etc. Y es como un sistema que se implantó. ¿Viste? Cuando se implanta un sistema es difícil. La gente comprende que para sostener la fuente de trabajo todo vale. Entonces, en base a eso, en muchas empresas, para que no cerraran, los trabajadores se bajaron los salarios. En muchas empresas los trabajadores han peleado con el Estado para que le dé beneficios a la empresa.
Estas son prácticas que se han llevado adelante. ¿Cuál ha sido el resultado de esas prácticas? Pues el cierre de la empresa, porque la empresa va a estar mientras le conviene. Cuando le deja de convenir, se va. Entonces, esa pelea que están haciendo los trabajadores es un error. Los trabajadores tienen que pelear por su situación laboral. O en todo caso, si se pretende pedir beneficios al Estado, pedirlos para los trabajadores. ¿Cómo vamos a pedir beneficios para la empresa? Es un grave error que no es la primera vez que se comete. Se viene cometiendo hace por lo menos más de 20 años. Pero a ver, parte de las declaraciones que decían los trabajadores del comité sindical de Sinter, ellos decían, no termine con el mate, ellos decían de que estaban dispuestos a cobrar el laudo, o sea, a rebajar su propio salario para que la empresa se quede en el país. ¿No? Esto ya es una contradicción desde el punto de vista de los intereses de clase de los trabajadores y las trabajadoras organizados. Pero está arriba de la mesa. Pasó lo mismo cuando fue la crisis del CASMU, ¿no? Hace muchos años atrás, en la cual los trabajadores renunciaban, eligieron renunciar a cobrar su salario para que la empresa siga funcionando. Una empresa que recaudó millones y millones y millones durante años, le exige a sus trabajadores que ustedes quieren seguir teniendo laburo. Bueno, vengan a trabajar gratis durante un par de meses para que nosotros capitalicemos la empresa y dentro de 5, 6, 7 meses les volvemos a pagar el salario. Igual vamos a crear una lanza por los trabajadores porque nunca son así las reglas. Las reglas no las ponen los trabajadores. No, las impone justamente la patronal. Las impone la patronal y las negocia con el dirigente de turno que esté más dispuesto a negociar, porque es así como surgen este tipo de medidas. Entonces, por un lado hubo en algunos momentos rebaja salarial, es verdad que en CASMU, conozco bien esa interna, fue así, muchos trabajadores estuvieron en contra, como siempre sucede, pero las dirigencias de alguna forma hicieron una negociación que llevó a que para ponernos al día y pagarte el salario que ya te ganaste hace 3 meses pero que no te lo pagué, el de hace 2 meses que no te pagué, el de hace un mes que no te pagué, bueno, hacemos esta negociación, te bajás el salario y terminás vos con lo que te bajaste el salario pagando toda esa deuda que yo tengo contigo desde a tiempo inmemorial. Y así muchas empresas han aplicado ese sistema. Esto no es algo nuevo, viene por los 90 por lo menos. Es una práctica que se lleva adelante. Ahora, y después tenemos, por ejemplo, todos los sindicatos aquellos que trabajan con servicios y que se plantea que se suba, por ejemplo, que se suba el boleto para aumentar el sueldo, que se suba el gas para... Entonces, otro error, porque también ahí es el patrón el que decide de dónde va a sacar el dinero. Nosotros solamente tenemos que preocuparnos de la suba del salario, por supuesto, y por otro lado, exigirle al Estado las mejores condiciones para los trabajadores. Hasta ahí vamos. No podemos entrar en otros negocios que son un problema de la patronal y no de los trabajadores. Y acá, con respecto al tema de oponer modelos, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo el tema UPM, ¿no? Una empresa que no es nueva en el país, que va a instalar otra planta, se anuncia la creación de otra planta, donde muchas veces vemos que trabajadores organizados, en pos de la fuente laboral, ¿no?, terminan hasta respaldando desde el punto de vista político este tipo de proyectos. Ahora, yo me pregunto, ¿no?, ¿qué va a pasar ahora con la cantidad de trabajadores de la construcción que se van a quedar sin laburo en los próximos meses? Porque se termina la construcción de esta planta, más allá de que ya se está anunciando otra. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿No? Que construyeron un capital que va a empezar a capitalizarse cuando arranque a funcionar. Fuiste, laburaste 1 año, laburaste 2 años. La empresa obviamente que va a estar más de 40, 50 años acá en Uruguay, por lo menos eso es lo que ellos anuncian. Pero la ganancia de tus 2 años de laburo, vos te la comiste. El capitalista la va a acumular. Entonces, cuando hablamos de poner modelo, los trabajadores también tenemos que discutir si este tipo de capitales, ¿no?, que llegan mágicamente al sur de América, van de la mano de las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque está bien, uno dice, pero a ver, son miles de puestos de trabajo que se crean durante 1 o 2 años. Bien, genial. ¿Y después? ¿En qué queda? No solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. ¿Cuál es el beneficio que nosotros vamos a tener? No, son pérdidas.
Desde el punto de vista ambiental es todo Y desde el pérdida. punto de vista económico también, porque en verdad logramos levantar un punto porcentual o 2 puntos porcentuales en lo que tiene que ver con la ocupación a nivel país, pero durante un periodo de tiempo muy corto. Igual así fueran mayores las ganancias del punto de vista económico. Uno tiene que sopesar las cosas. Una ganancia económica contra una pérdida enorme ambiental como esta no pueden ir de la mano, porque la parte Estamos de acuerdo. ambiental sostiene los cultivos, sostiene la vida, sostiene otra forma de vivir. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una manera de vivir y otra. Una planta como UPM de bueno no tiene nada. Haber llenado la tierra de eucaliptus de bueno no tiene nada. Entonces son dos modelos de vida. ¿Cuál queremos sostener como país? Otro. Bueno, entonces tenemos que ponernos a pelear, porque hay que sostener otro modelo. Pero aparte, este modelo que nos venden, ¿no? Que son este modelo de estas empresas o golondrina, como en el caso de Cintar, ¿no? O empresas supercapitalistas, como en el caso de UPM, también lo que generan, ¿no? Hay estudios hechos, por ejemplo, que vinculan hasta el nivel de explotación sexual, ¿no? De niñas, adolescentes y mujeres adultas, cuando llegan este tipo de capitales, por ejemplo. Hasta en eso influye el optar por un modelo o el optar por otro modelo, ¿no? Porque esto también está arriba de la mesa, ¿no? Hay un discurso ahí muy berreta que dice, no, porque fíjate que la construcción es lo que mueve el país. Y porque fíjate que el trabajador gasta en el boliche, gasta en el almacén y da vida. Es cierto, no lo podemos negar. El problema es si eso es redituable a corto plazo, a largo plazo, si se mantiene en el tiempo. Por lo general eso dura periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Y no define absolutamente nada en la vida de un trabajador. O sea, vos, trabajador de la construcción que vivís en el asentamiento, vos tenés un año de laburo en la construcción y no cambia mucho tu realidad. No. Esa es la realidad. O sea, antiguamente un trabajador de la construcción laburaba 7 meses, 6 meses al año. Ahora capaz que se está laburando un poco más. Pero desde el punto de vista económico, social, cultural, ¿tu vida cambia? Entonces construimos palacios impresionantes, ¿no? En este caso, una mega planta, como es en el caso de UPM, que da trabajo durante un periodo muy corto de tiempo y que genera consecuencia económica y social que son tremendas, ¿no? Y que están en el país durante muchísimos años. Pero bueno, estas son las cosas que nosotros creemos, desde nuestro humilde punto de vista, que tenemos que conversar en esta mesa redonda y hacemos en la cual traemos distintos temas y intentamos opinar con mucho argumento y otras veces con poco argumento. Pero bien, arrancábamos hablando de este incendio, estábamos hablando de este proyecto capitalista Montevideo 360 y terminamos hablando de esto, ¿no? De los trabajadores, de sus contradicciones. Pero volviendo un poco al tema de la vivienda, FUCBA esta semana sacó un comunicado con respecto a el proyecto Montevideo 360. Y esto también, insisto, tiene que ver con el modelo, con lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? ¿Te animás a leer un poco el comunicado que sacó la FUCBA en esta semana en relación a este proyecto? Sí. Sobre la decisión del gobierno de declarar de interés y aprobar la inversión para la construcción de una isla artificial en Montevideo, FUCBAN se proclama. Desde la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la declaración de interés nacional y la consecuente aprobación por parte del Gobierno Nacional de la inversión llamada MBD 360, un proyecto que se propone la construcción de una isla artificial avanzando sobre el Río de la Plata a la altura de Punta Gorda. En un contexto donde la desigualdad y la pobreza siguen en aumento, el decreto que respalda este proyecto pone en evidencia la equiesencia de este gobierno en la expansión de modelos de urbanización que apuestan a la segregación espacial y urbana. Al tiempo que respalda la construcción de torres y explotaciones comerciales de dudosa viabilidad ambiental, priorizando una visión que niega la posibilidad de una ciudad más inclusiva y democrática. La mercantilización y privatización del entorno ribereño no es solo una apuesta peligrosa, sino que además los mecanismos
impulsados hasta el momento, además de ser contrarios a la normativa nacional, desconocen lo establecido en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay. Este acuerdo reconoce expresamente la importancia de la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Este tipo de proyectos atentan contra los avances logrados en materia de planificación de la ciudad, además de los impactos negativos sobre la biodiversidad, la disrupción del paisaje y el desconocimiento de las implicancias de avanzar sobre un entorno de dominio público por un interés meramente especulativo. Desde nuestra organización seguiremos trabajando en los procesos de reflexión y construcción colectiva de acciones dirigidas a la democratización de la ciudad, a la justicia territorial y a la conciencia popular por una justicia social y ambiental. Y esto va de la mano justamente con lo que venimos hablando recién, de que los trabajadores y las trabajadoras organizados tenemos que discutir qué cuerno queremos hacer desde el punto de vista económico, social y político con el país. ¿No? Los cooperativistas tienen una instancia que la defendemos a morir, que es la asamblea, ¿no? Donde discutimos el destino, en este caso la herramienta, que es la cooperativa de vivienda por ayuda mutua, ¿no? En este caso la federación lo que está diciendo, hey, ¿a quién le preguntaron si queremos esto? O sea, hubo una consulta popular, ¿no? Porque esto ya tiene hasta el visto bueno del presidente de la República, ¿no? Que dijo, con esto para adelante, ¿no? Y hoy que estábamos suponiendo UPM al desastre ambiental, imagínate una isla artificial, todos los cambios en el mar que van a implicar, crecen de un lado, crecen del otro, después hay inundaciones en barrios populares a costa de este tipo de proyectos. Es gravísimo, no es un detalle, es gravísimo lo que puede llegar a generar eso. Cuando el terreno que uno le toma al mar de un lado, aumenta de otro. Entonces después, claro, se inundan los arroyos, se inundan los ríos. Entonces ahí tenemos a la gente, que es la gente más humilde, la que vive en las costas, la que no tiene las casas en las condiciones de las que estamos hablando que va a ser la isla, es la que se va a inundar y es la que va a sufrir las consecuencias. Entonces realmente hay que estar bien en contra de este tipo de proyectos. No, pero aparte vayamos a esto que yo decía recién, ¿no? El tema de la asamblea, el tema de la discusión colectiva, el tema de superar las contradicciones discutiendo, intercambiando, ¿no? O sea, no se le consultó a nadie. O sea, el propio comunicado dice de que Uruguay firma tratados internacionales, en este caso, en lo que tiene que ver con cuidar, lo dice, ¿no? Los espacios ribereños, ¿no? De la ribera. Y sin embargo, a la hora que viene el capital y pone la tarasca arriba de la mesa, se olvida hasta de lo que firmó. ¿No? Entonces esta es la situación que tenemos arriba de la mesa, que no nos asusta realmente, que creemos que hay que compartirla con otros trabajadores organizados, con otras trabajadoras organizadas. Ahora, también esto, yo pensaba, ¿no? El otro día, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, con este comunicado? Volantearlo, es lo mínimo que podemos hacer. Sí. O sea, el domingo tenemos que imprimir este comunicado, irnos a la feria, ¿no? Que ya estaba planificada una actividad en la feria. Que eso es otra cosa. Hay y mucha volantear. gente que no se entera tampoco, ¿no? Justamente. Porque yo, la noticia, más allá de que me enteré obviamente por la cooperativa y por los temas de la radio que uno va buscando, pero en la tele lo vendieron como un proyecto mega espectacular, que re guau, vamos a tener una isla artificial en Punta Gorda, o sea, no lo implican desde el lado de la información de, miren lo que quieren hacer y lo que puede traer lo negativo, o sea, no, te lo venden como un mega proyecto de urbanización para una determinada gente, y en realidad no están informando, están desinformando, o sea, están vendiendo algo que no está bien. Y mucha gente que no se entera, por ejemplo, digo, esto que vamos a hacer el domingo, yo no porque voy a hacer la feria, pero que van a hacer los compañeros es ir a los barrios, a la gente y darles esa información. Y capaz que con ese volante van a tener otro punto de vista de esa noticia que vieron que parecía como fantástica, ¿no? Como que readelantado o lo que fuera, y en realidad van a caer que lo que se está vendiendo no es eso. Porque la cuestión acá es involucrar a la gente, al trabajador, a la trabajadora,
¿no? Involucrarlo en la discusión para tomar decisiones, ¿no? O sea, si yo no tengo Que la es un derecho información, de todos y todas. si yo no tengo la información, no puedo decidir. Entonces, claro, pasa justamente esto. El Poder Ejecutivo le dice a los capitales que van a financiar esta monstruosidad, denle pa'lante que en Uruguay no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que discutir nosotros? ¿Por qué no pasa nada? ¿O por qué lo que generamos desde los pequeños espacios de oposición a esta política económica que está llevando adelante este gobierno no es comprendido por el resto de los trabajadores y las trabajadoras? ¿No? O sea, nosotros mismos tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Tenemos que preguntarnos y tenemos que revisar si la forma en la cual nosotros intentamos llegar a los trabajadores y las trabajadoras es la correcta, ¿no? Sobre estas cosas tenemos que profundizar. Porque si no, nos quedamos en los titulares. Y los titulares es que teóricamente en un par de años vos te vas a tomar un ómnibus a la Rambla de Montevideo y vas a poder ir a Montevideo 360, ¿no? Esta isla que... Ahora con alguna entrada, ¿no? No, pero ni siquiera vas a acceder. No, O sea. eso sí es privado. A ver, Natalia, el otro día decía un compañero, ¿no? Si vos a las 7 de la mañana estás corriendo en Casaballe, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? Ahora, si ve al Negro Augusto corriendo en Punta Carreta a las 7 de la mañana, posiblemente lo pare la policía, o sea, ¿no? La guardia privada. Entonces, estas cuestiones están arriba de la mesa y muchas veces, claro, nos cuesta visualizarla, nos cuesta discutir sobre ella, ¿no? El otro día hablábamos... De hecho, déjame Dale. decir una cosa. El otro día vi conjunto de vecinos de Peñarol que hablaron pidiendo justicia por el almacenero y sobre la situación de inseguridad que estaban viviendo. Y uno de los aspectos que dijo el muchacho era que para qué querían tantas luces en la Rambla y tantas cámaras cuando en realidad la inseguridad no estaba ahí. O sea, que las luces y las cámaras las pusieran más bien en las zonas que se vive más inseguridad. Y es real, uno va para aquel lado de Montevideo y está todo súper iluminado, hay cámaras por todos lados, no te puedes ni tirar un pedo porque se escucha la cámara. Y en realidad acá andamos como en el lejano oeste, o sea... Ahora, yo me pregunto, ¿no? Ahí hay otra contradicción, que está bueno ir para ese tema, ¿no? Estos mismos trabajadores que salieron a manifestarse reclamando mayor seguridad en relación a esta seguidilla de ajuste de cuenta que están teniendo en el barrio Peñarol, ¿no? ¿Alguna vez convocaron una marcha por trabajo para jóvenes y adolescentes, por ejemplo? ¿No? Así como me organizo para pedir seguridad, me organizo para reclamar vivienda, para reclamar mejor salud, para reclamar mejor educación, ¿no? Porque también tenemos que analizar eso, ¿no? Nosotros, y lo relaciono con lo que hablábamos recién de cómo le llegamos a los trabajadores y las trabajadoras. Muchas veces nosotros terminamos hablando de temas que nos imponen la propia agenda informativa capitalista. O sea, nosotros sabemos que lamentablemente hay muchos cooperativistas que participan de este tipo de actividades convocando a que haya mayor presencia policial en los barrios. Y yo me pregunto, en los barrios cooperativos, ¿no? Mesa 2, Mesa 3, Barrio 26 de Octubre, ¿quién decide sobre qué es lo que sucede dentro de ese territorio? Los cooperativistas y las cooperativistas organizados. Entonces, hay que imitar, hay que tender a imitar justamente lo que funciona y lo que no funciona. Lo que funciona es la organización social, la organización de los trabajadores y los trabajadores, la organización de los vecinos. Pero, ¿para qué? ¿Para manifestarnos cuando ya tenemos toda la carne arriba de la parrilla? ¿O podemos organizarnos justamente para involucrar a los jóvenes en talleres, para involucrar a los jóvenes en experiencias laborales, ¿no? O lo otro, ¿qué es lo que está sucediendo? Decenas de trabajadores diciendo no, porque están de vivo los rastrillos y hay que prender los fuegos, ¿no? Porque esto es lo que pasa, ¿no? Las redes sociales reproducen eso, ¿no? O sea, atentar contra la juventud. No, porque fíjate que están en la esquina todo el tiempo. ¿Y por qué están en la esquina los gurises con 14, 15 años? ¿Qué pasó que un gurí con 14, 15 años tiene la necesidad de a las 11 de la noche estar en la esquina? ¿Qué pasó en la cabeza de ese gurí? ¿Qué pasó en la cabeza de la familia?
¿Qué pasó? ¿Y dónde estaban ustedes a los 14 años? Sí, yo estaba pensando No lo mismo. jodan. ¿Pero haciendo qué? ¿Pero haciendo qué? No, Esa es la cuestión. el problema no está en que estén reunidos los gurises en la esquina. Los No, pero gurises yo no estoy tienen que diciendo estar eso. reunidos en la esquina, en la plaza, donde quieran. El problema está, en todo caso, cuando atacan a otro trabajador. Estamos hablando de la Ahí está el estigmatización problema. por parte de algunos trabajadores y trabajadoras, de eso estamos hablando. ¿No? Que lo que uno ve, sobre todo en las redes sociales, es que todo adolescente que está en la esquina está haciendo algo malo, ¿no? O está planificando hacer algo malo. Sí. Cuando en la esquina, como decías vos, muchos adolescentes hemos hecho muchas cosas buenas, ¿no? Apoyados por adultos que en vez de organizarse para reclamar seguridad, capaz que estaban organizando, yo qué sé, no sé, un taller de huerta, un taller de sexualidad, cosas productivas para los jóvenes y para los gurises, ¿no? De eso justamente estábamos hablando ahora. Yo creo que los chiquilines cuando se reúnen en cualquier lugar vale la pena que lo hagan. Eso es lo número uno, es eso. Así se reúnan solos. Me parece que los problemas que tenemos como sociedad son otros, no los gurises reunidos. El problema son las drogas, ese es un problema. Y no es un problema de los gurises, es un problema de la sociedad que ha creado esas drogas, que las vende y que las reparte. Ahí está, ahí es uno de los problemas. Después, la inseguridad, por eso para mí hay como problemas que se toman como macro porque hay que sacar de la bolsa. La inseguridad también es el robo de los bancarios, ¿no? Porque hay un montón de robo de capa blanca que pasan totalmente desapercibidos, no pasa nada. Toda esta violencia que estamos viviendo del macho sobre las chicas, por ejemplo, con respecto a estos jóvenes blancos y ¿no? Esos están, nadie ve nada malo, ahí está, parece que estuviera perfecto. Ahora, cuando otro lo hace, está mal. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que está mal siempre, ¿no? Que está mal siempre esa violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los proyectos que tenemos en torno a nosotros mismos, a generar cosas, a crear y a la educación. Me parece que por ahí también es parte de la base. Los problemas no son la inseguridad en sí misma. El problema es todo lo que tiene que ver con porque qué es estar inseguro. Estoy inseguro porque pienso que todos los demás me van a hacer algo a mí, o me van a robar, o me van a... Entonces me parece que hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo nos vivimos como sociedad, con esa falta de lazos, con la falta de vínculos sociales, con los barrios encerrados, con la gente encerrada en la casa, con con la falta de luz, también, sí, como no, pero me parece que también tiene que ver con eso, con la falta de nexos en los barrios, no con los gurises que están en la esquina. El problema es la falta de contención entre todos los vecinos, o sea... Es que no hay contención justamente, porque lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras lo que hacen justamente es consumir el informativo de las 7 de la noche y salen a reclamar por mayor presencia policial en los barrios, como si eso fuera la seguridad a los vecinos del barrio, ¿no? Y salen a estigmatizar justamente a esos adolescentes que se juntan en la placita, cuando ni siquiera son capaces de ir a preguntarle, che, gurises, ¿qué están haciendo? Claro. Porque además hay que ver qué es lo que me molesta que hacen en la plaza. Tengo que aprender a tener diálogo con mis vecinos. Tengo más cerca al pibe que a la policía. ¿Por qué tengo que ir a una comisaría y llamar a la policía? Pero eso forma parte de un mensaje que está en los medios de comunicación alternativos, ¿no? Todo se soluciona con una llamada anónima, porque el propio sistema capitalista te da esa posibilidad de que en forma anónima no te identifiques y denuncies, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en este municipio, en el municipio G, en forma anónima, por ejemplo, fueron detenidos militantes que hace 3 semanas atrás estaban pintando un muro en propia instrucción a las 11 del mediodía, ¿no? Porque el anonimato te da justamente esa posibilidad. Y muchas veces eso lo hace un trabajador y una trabajadora. O sea, estamos hablando justamente de las contradicciones que tenemos, de las cuales tenemos que hablar, y en algún momento tenemos que tratar de superar, ¿no? Entonces yo decía de que no nos llama la atención de que en esas marchas por seguridad haya cooperativistas. No nos llama la atención. Lo que sí nosotros tenemos que promover justamente es que haya otro tipo de marcha. Marchemos, por ejemplo, en solidaridad con los trabajadores de Sinter, marchemos contra la desocupación, marchemos contra la carestía, ¿no? Marchemos contra los grandes supermercados que remarcan y remarcan el precio de la carne, de la leche, del yogur, de la manteca y del pan todos los días, ¿no? Y todavía te ponen un cartel, como tenemos acá una panadería muy conocida en la zona, que te dice, te vendemos pan sin IVA, cuando la flauta te la están vendiendo 85 pesos. Entonces nosotros tenemos que tener, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? La tendencia a decir, bueno, está este modelo que lo promueve
la derecha más recalcitrante, ¿no? Y la socialdemocracia. Bueno, también está otro modelo, ¿no? Que es el modelo, por ejemplo, del cooperativismo, ¿no? O sea, vos tenés barrio con 100 familias, 200 familias que organizan un fin de semana, yo qué sé, jornadas de integración para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Entonces hay dos modelos, ¿no? Un modelo que nos exprime, y otro modelo que intenta resistir justamente el discurso de las 8 de la noche, los grandes medios de comunicación, ¿no? Y que dice, no, pero pará, esto también existe, se puede ir por este camino, podemos apostar a esto. Profundo silencio. Son las... ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? Que es lo que queremos apostar, ¿no? Las 8. Por ejemplo. Vamos a saludar a... Me olvidaba. Íbamos a arrancar así. Pero me olvidaba. Esta semana, por ejemplo, ya que estamos hablando de la inseguridad, robaron Radio Alternativa FM acá en la zona de Nuevo París. Le llevaron equipos de transmitir, le llevaron instrumentos musicales, le llevaron computadora, le llevaron transmisor. Bueno, los compañeros igual han recibido, ahora leíamos un comunicado hace un rato que han recibido donación de diferentes colectivos y que próximamente estarán nuevamente al aire. Y lo voy a relacionar con lo que estábamos hablando recién. Los compañeros en ese comunicado, donde agradecían las donaciones que tenían, ¿no? No se la agarraban con el lumpen, que a las 3 de la mañana fue y levantó la puerta, ¿no? Decían, esto es el sistema capitalista que promueve este tipo de acciones de trabajadores contra trabajadores, ¿no? O sea, son justamente esas cuestiones que nosotros tenemos que discutir. Si existe todo esto, pero la gente organizada también existe, la gente que apuesta a relacionarse de otra forma, a vivir de otra forma también existe. Serán los menos visibles, pero existen. Yo qué sé, yo me pongo a pensar en los encuentros de coros cooperativos que tenemos en la FUCMAN, por ejemplo. Eso no tiene propaganda, pero sin embargo existe, ¿no? Los talleres de escritura, los talleres de literatura, los concursos de cuento. Eso también existe dentro del movimiento cooperativo. Eso no está a las 8 de la noche en los grandes medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación está que ocuparon una casa, pero no está que una cooperativa inauguró 50 viviendas para 50 familias. Entonces como que tenemos siempre dos modelos arriba de la mesa que tienen sus contradicciones, pero me parece que tenemos que tender a eso. En Argentina se usa mucho la cuestión esta de la grieta, ¿no? Unos de un lado y otros del otro, ¿no? Yo digo, me paro del lado de los explotados y defiendo un modelo y también reconozco que del otro lado hay otro modelo que ofrece otras cosas, ¿no? Pero que no tienen que ver con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Mientras alguien golpea, vaya a saber qué cosa alrededor nuestro. Pero bueno, Natalia, estábamos hablando de que este fin de semana vamos a estar volanteando ahí la feria de Carafí y propios, ¿no? A partir, calculo, de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, vamos a estar ahí hasta el mediodía. Porque las cooperativas nos nutrimos ¿de qué? Nos nutrimos de socios y de socias, ¿no? Exactamente. Y hoy hablábamos con una compañera de que, claro, y lo hablábamos en la audición pasada, de qué pasa hoy en las cooperativas, ¿no? De cómo llega la gente a la cooperativa y qué es teóricamente lo que viene a buscar. Y nos encontramos, sobre todo en este caso de cooperativas en formación, de que la gente viene a la entrevista y espera que vos le digas cuándo va a arrancar la obra, o ya espera que le des la llave, ¿no? Entonces, que nunca fue changa, en verdad, sostener las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, o sea, defender este modelo, pero de que hoy por hoy, capaz que es un poquito más difícil que hace un par de años atrás, ¿no? Producto de cómo estamos los trabajadores y los trabajadoras en cuanto a la formación política, la militancia social, ¿no? La cuestión de organizarse. Y bueno, en este caso somos una cooperativa que está necesitando socios y socias, entonces vamos a estar este próximo fin de semana, a partir de las 10 y media, nos van a encontrar ahí en Propio y Carafí, con algún que otro volante, invitándolos a una charla informativa para sumarse a participar de este modelo, que
que la fecha la vamos a estar definiendo mañana, porque tenemos que hacer el volante también. No definimos la fecha, pero tenemos que hacer el volante. Pero en estos días vamos a estar organizando una charla para aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran escuchar la propuesta de sumarse a una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, que es mucho más que construir un techo, ¿no? 4 paredes, que es mucho más que pagar una cuota una vez al mes, que ir a una asamblea, que le ayuda mucho de que la autogestión está desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero en que se organizaron 10 para firmar un acta constitutiva, desde ese minuto cero está la ayuda mutua arriba de la mesa. Y que hoy por hoy sostener una cooperativa no es changa por todo lo que nos rodea, ¿no? La inestabilidad económica, la inestabilidad social, la falta de presupuesto por parte del Estado, la falta de tierra por parte de la cartera de la Intendencia, por parte del Ministerio de Vivienda. O sea, todas esas contras que forman parte del otro modelo, ¿no? Es a la que uno se enfrenta cuando elige organizarse, en este caso, en una cooperativa de vivienda de ayuda mutua. Pero bueno, también este sistema tiene una gran garantía, ¿no? ¿Cuál es la garantía? La propia historia. Todo lo que se ha construido, todo lo que se ha peleado, ¿no? Entonces, bueno, el próximo domingo los invitamos a que, vecinos de Sayago, Peñarol, Conciliación, si nos escuchan, si quieren escuchar cuál es la propuesta de la cooperativa Arriba los que luchan, se den una vuelta, intercambiemos un rato y por qué no compartir un mate con algunos vecinos que siempre andan en la vuelta y que siempre nos ven también en la vuelta, porque esto es importante decirlo también, ¿no? O sea, las cooperativas, por ejemplo en este caso que no tenemos tierra como nosotros, siempre estamos en la vuelta. ¿Por qué siempre estamos en la vuelta? Porque siempre estamos participando e intentando ser parte de lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? Entonces estamos en la comisión de vecinos organizado de la zona, del municipio, estamos en el zonal de las cooperativas, ¿no? Hubo una reunión esta semana muy importante en Coviespe. En Coviespe hubo una reunión muy importante donde se juntaron las cooperativas que están en obra, las cooperativas que están sin tierra y las cooperativas que están habitadas. Para reactivarse, justamente. O sea, tenemos una serie de temas arriba de la mesa que únicamente los vamos a poder enfrentar si nos organizamos, si nos juntamos a discutir, si nos juntamos a intercambiar. Y bueno, la semana pasada estuvo esta reunión que va a tener un segundo tiempo, que va a ser la semana que viene. Nos vamos a estar juntando en la cooperativa 24 de mayo, a partir de el viernes de la semana que viene, el 24 de mayo, a partir de las 19 horas. Nos vamos a estar juntando para seguir discutiendo justamente las necesidades, por ejemplo, que tenemos los cooperativistas en este municipio, en el municipio G, ¿no? O sea, como decíamos recién, sabemos que hay compañeros cooperativistas que están reclamando mayor seguridad. Bueno, organicémonos también para convocar a los vecinos y a las vecinas para mostrarles también que la inseguridad es un tema que únicamente lo van a solucionar los vecinos y las vecinas organizadas. No lo va a solucionar el patrullero, el comisario. La represión no soluciona absolutamente nada, ¿no? O sea, somos los vecinos los que sabemos quién vive en la cuadra, ¿no? El botón cuando viene a traerte la orden judicial para que vaya a declarar, o viene para llevarte detenido. O sea, no te va a solucionar absolutamente nada. Pero bueno, tenemos asamblea también. Ahora el sábado tenemos asamblea. Les recordamos a los compañeros de nuestra cooperativa que tenemos asamblea a partir de las 5 de la tarde. Nos vamos a estar juntando en el obrador del barrio 26 de octubre. Una asamblea muy particular también. Va a ser esta, donde estaremos, bueno, dándole la bienvenida a nuevos socios que van a ingresar a la cooperativa. Pero también nos agarra en una situación muy particular en la interna de la cooperativa, ¿no? O sea, muchos socios que se han ido de la cooperativa a raíz de que el propio sistema capitalista muchas veces nos invita a irnos de los lugares donde están los trabajadores y las trabajadoras organizadas, porque nos venden espejitos de colores y muchas veces los compañeros compran espejitos de colores y creen que la solución pasa por, no sé, construir en el fondo de la casa de mamá, construir en el fondo de la casa de papá, sacar un préstamo en un banco, los que pueden, que son los menos, ¿no? O apostar a otros modelos que andan en la vuelta, también, porque eso también forma parte de la realidad, ¿no? En este municipio puntualmente hay otras federaciones que también están construyendo, que también están apostando a este territorio y que bueno, sostienen determinados proyectos que nosotros entendemos que van en contra de los intereses de los trabajadores. Nosotros defendemos este sistema
que es el sistema de usuario, de propiedad colectiva, que tiene el beneficio de garantizarle al trabajador y a la trabajadora la permanencia en su hogar desde el punto de vista de lo que es la construcción, ¿no? Nosotros construimos con un sistema tradicional. En las casas que construye la FUBA no se le vuela el techo, no se le caen las paredes. Pero también hay otros modelos, ¿no? Que construyen con sistema alternativo, que muchas veces esos sistemas de construcción alternativo ni siquiera se producen acá en el país, sino que se producen en su mayoría en Centroamérica. Y muchas veces este tipo de proyectos están años, arrancan la construcción hoy y terminan dentro de 5, 6, 7 años. Pero eso también existe, eso forma parte del otro modelo, justamente. Y la contradicción es que muchos trabajadores apuestan a ese modelo también. Pero bueno, está en nosotros defender el modelo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en carácter de usuario y seguir propagandeándolo, ¿no? O sea, lo que hablábamos recién de que nosotros tenemos que darle la oportunidad a la gente de que lea ese comunicado de FUCBAN en relación a este nuevo barrio privado que van a construir con el visto bueno del Poder Ejecutivo, denominado Montevideo 360. También hay otra opción, que es organizarse en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, ¿no? O sea, organizarse dentro de la FUCBAN. Compañeras, compañeros, yo no sé si ustedes tienen algo más para agregar. Por lo general, siempre cuando terminamos el programa decimos, no olvidamos de esto, no olvidamos de aquello. Atención, atención. Mensaje para nuestros propios compañeros de la cooperativa, a los cuales los hemos invitado a algunos de ellos a participar de este espacio del cual todos se deben de apropiar. Es más, esta semana mandé un mensaje a los compañeros y a las compañeras, obviamente también, diciéndole que si no pueden venir todos los viernes, vengan salteados de última, ¿no? Pero es importante que en este espacio, ¿no?, que es horizontal, en algún momento les vamos a contar cómo nace el Obrador. Todos los compañeros pasen por acá, hagan el ejercicio de discutir, de intercambiar, de decir, yo propongo que se discuta de esta noticia, yo traigo este tema, ¿no?, de promover la participación en esto que también es una asamblea donde todos intentamos escucharnos y aportar en pos de un beneficio colectivo, por decirlo de alguna forma. ¿Vos tenés algo más, Purisa, para decir? No. Aparte que está frío. Aparte que hace frío, no. Estamos completos. Estamos completos. Bien. Recordarle también a las cooperativas de formación que se viene el segundo encuentro de cooperativas, ¿no?, que nos anunciaba el secretario general de la FUCBAN, Gustavo González, en el encuentro zonal que tuvimos esta semana, que va a ser el martes 14 a las 7 de la tarde en la FUCBAN. Esa fue la información que se nos dio. Así que convocamos a las cooperativas de la zona que están en formación, que sabemos que las hay, sobre todo en la zona de Peñarol, de que participen de las instancias orgánicas, ¿no? De que estar afiliado a un gremio implica mucho más que arrimarse cuando necesitamos de la federación, ¿no? Sino implica participar en su vida diaria, no solo en Víctor Aedo, sino en el territorio, ¿no? El apostar a ser solidario con las ollas populares, con los conflictos sindicales que tenemos en la zona, cuando nos convoca el zonal de cooperativas, participar de la reunión. Por ejemplo, ahora las cooperativas en formación vamos a arrancar justamente una serie de actividades de propaganda donde vamos a estar reivindicando tierra, ¿no? No solamente tierra a la intendencia, sino tierra a los diferentes ministerios que tienen propiedades ociosas y que perfectamente pueden estar destinadas a la construcción de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Pero bueno, los invitamos el próximo viernes a que se conecten al Facebook COP ALQL o a que escuchen este programa, que lo vamos a estar subiendo ahora en un rato a nuestra cuenta en YouTube, que es El Obrador. Así que nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Arriba los que luchan.